Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Queremos tratar de que ocupar un domingo en el mes, el primer domingo, segundo domingo del mes, para meditar en un salmo. Y entonces quisiera pedirles ahora que me acompañen al Salmo capítulo 56, por favor. Y vamos a estar acá en el Salmo capítulo 56. Y bueno, quisiera titular a este sermón Confiando en Cristo cuando tengo miedo. No quiero preguntar cuántos de ustedes tienen miedo, porque sé que todos, de diferentes maneras, tenemos miedos. Seguramente escucharon esta noticia hace algún tiempo. En agosto del año 2010, bueno, el mundo entero, creo, se paralizó con esta noticia de 33 mineros en Chile que quedaron atrapados 700 metros bajo tierra, a 700 metros de profundidad. Estos estaban ahí excavando, sacando cobre de este lugar en condiciones de una manera seguras. La empresa que los tenía ahí contratados tenía, en teoría, la seguridad de que si algo llegaba a pasar, había una vía de escape, pero lo que no consideraron es un derrumbe en ese lugar. Y el derrumbe, veía en las noticias, revisándolo estos días, que el derrumbe fue de una roca de el tamaño de un edificio de 45 pisos. Eso fue lo que obstruyó el camino por el que ellos iban a salir. ¿Se imaginan? Entonces, esta gente quedó ahí atrapada. Al final estuvieron dentro 69 días, sin luz, sin nada ahí dentro. Lo que es muy interesante de esta historia es que estas personas, 33 hombres, quedaron ahí hechos puñitos juntos, bajo la tierra. Imagínense 700 metros de tierra encima. Ellos completamente perdidos. Esta gente consideró que no había, que nunca más, llegaron a pensar, nunca más vamos a salir de acá. Pasaron 17 días sin ninguna comunicación. No tenían energía, no tenían manera de comunicarse hacia el exterior, no tenían forma de hacer nada. Había algún poquito de alimento ahí nada más para ellos que habían llevado ya antes de entrar, pero eso solo les iba a servir para un poco tiempo. Algunos de los mineros cuentan que mientras estaban ahí comenzaron a pensar, nunca vamos a salir de acá. Así es que, como podían, comenzaron a escribir cartas para despedirse de sus familias, pensando, si algún día alguien llega a entrar aquí, van a venir a salvarnos. Quizá la mayor preocupación y el mayor miedo en ellos consistía en el creer que nadie se había enterado que ellos estaban ahí adentro, que al estar lejos de todo, pues nadie se iba a enterar de ellos y que tampoco nadie iba a ir para salvarles. Pero obviamente no estaban conscientes que afuera de todo el mundo había un movimiento, una noticia mundial. Todo el mundo estaba atento a lo que pasaba ahí. De hecho, si yo no mal recuerdo, hasta un grupo de salvadoreños fueron allá a tratar de rescatar y ayudar. Entonces, por todos lados, era a tal nivel de el esfuerzo que había para con ellos, que aún la NASA estaba involucrada tratando de encontrarlos y tratando de hacer algo por ellos. Ellos no lo sabían por 17 días. Después de 17 días entraron los rescatistas, una perforadora, un tubo enorme, comenzaron a meterlo y a meterlo hasta que pudo llegar a ellos. En ese momento ellos se dieron cuenta de que afuera estaban haciendo esfuerzos por rescatarlos. Hay una nota muy hermosa ahí que dice que cuando entró esta perforadora y llegó cerca de ellos, ellos encontraron un poco de pintura, tenían ahí, y entonces empezaron a manchar la perforadora para que al salir la gente afuera se diera cuenta de que algo había pasado adentro. Uno muy creativo escribió en un papelito una nota y en la nota puso, estamos bien, los 33 estamos bien.
Yo fui a tomarle una foto a eso. Esa nota se volvió histórica. Ese era el presidente en ese momento de Chile. Y la nota decía, estamos bien en el refugio, los 33. Y esa nota la pegaron en el tubo que entraron hasta ellos. Y cuando salió esa nota, afuera todo estalló de felicidad de saber que ellos estaban vivos. Pero algo cambió allá adentro. No sus circunstancias, no lo sacaron del hoyo. De hecho, les mandaron a decir que por los estudios que habían hecho, sacarlos de ahí tomaría años. Las circunstancias no cambiaron para ellos, pero el saber que ya afuera estaban enterados, que arriba había alguien que estaba preocupado por ellos y tratando de solventar, cambió algo en su interior. Esta gente fue transformada por dentro. Ahora, ¿por qué estoy contándoles esto? Porque de la misma manera en que esta historia que ahora estoy compartiéndoles de esta gente, el Salmo 56 nos cuenta algo similar. Nadie quedó soterrado, aunque David está atrapado cuando escribe el Salmo 56. David no está rodeado de tierra, él está rodeado de enemigos. Pero hay algo que tiene en común con esos mineros y quizás con nosotros en muchas ocasiones. Él está lleno de miedo. Y no es un miedo fantasioso, no es un miedo imaginario. David está enfrentando un miedo real. Está siendo perseguido, calumniado, él está siendo vigilado, su vida está siendo cada día asediada y está cerca de morir. Pero como que en algún momento él se da cuenta de que allá arriba también hay alguien que está velando por él y atento a su vida, y eso hace que todo cambie. David hace una declaración que lo vamos a leer en un momentito, que verdaderamente hace que todo se transforme en medio de cualquier circunstancia de miedo que a todos nos toca vivir. David expresa algo que todos deberíamos de aprender. David dice, cuando tengo miedo, en ti confío. Cuando estoy lleno de miedo, recuerdo que estás ahí, arriba, vigilando y esperando y ayudándome. El Salmo 56 no nos llama a negar el miedo. No nos llama a decir, no, ignórelo, esto es psicológico, piense que no ha pasado nada. No nos llama a negarlo. El Salmo 56 nos dice cómo enfrentar el miedo. Este Salmo de David nos muestra que la victoria no viene cuando el peligro ya desapareció. Este Salmo de David nos muestra que la victoria viene cuando nos aferramos al Dios que está cuidando de nosotros, al Dios que está obrando desde el cielo, que está pendiente de nuestras vidas. Hay una pregunta que recorre este salmo y es, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacernos el hombre? No es cierto que mucho. Por eso nos afligimos. Obviamente, sí, el hombre puede herirnos, puede robarnos, el hombre puede dañarnos, puede rompernos el corazón, puede quitarnos lo que amamos. Y no solo el hombre, todo alrededor nuestro, tantas circunstancias. Vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo con guerras, con pandemias. Vivimos en tantas cosas que traen miedo sobre nuestras vidas. Por eso la pregunta de David, ¿qué puede hacerme el hombre? No es una ingenuidad, no es una tontería, su miedo es real. Es una pregunta urgente y ante esa pregunta él responde, en Dios confío. Todos nosotros, de diferentes maneras, con diferentes expresiones, todos sabemos lo que es el miedo y lo experimentamos. Tenemos miedo al futuro, qué va a ser de mi vida, cómo voy a terminar mi vida, y cuando me quiten del trabajo, y si me quedo sin dinero, y si mi hijo no vuelve a acordarse de mí, y si me enfermo.
Tenemos miedo acerca de perder a un ser amado. ¿Qué pasaría? Un miedo que a veces no consideramos, pero en medio de todo lo que vivimos, muchas veces los niños desarrollan una enorme ansiedad y en algunas ocasiones toda esta ansiedad es provocada porque los niños piensan, ¿y si se mueren mis papás? Porque alguna vez alguno de los padres estaba hablando, bromeando, no, quizás me voy a morir, y el niño se queda, ¿y si se mueren? ¿Y qué hago si se mueren? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Tenemos miedo de perder nuestro nombre, nuestra reputación, el control de nuestras vidas. Vivimos con miedo a fallar, con miedo a ser descubiertos. Bueno, ahora es muy común, miedo a que me metan preso, porque, pues sí, cualquier cosa puede pasar. Bueno, este salmo precioso nos recuerda que nosotros sí somos frágiles. Por eso tenemos tanto miedo. Pero nos recuerda algo todavía más hermoso. Dios está cuidando de nosotros. Podemos confiar en Él en cualquier circunstancia. Podemos confiar en Cristo. Este salmo es hermoso por muchas cosas, pero es increíble ver al David, guerrero, peleador, vencedor de gigantes, aquí lleno de miedo y enfrentando ese miedo. Este salmo nos ayudará a comprender, con la ayuda del Señor, cómo Cristo nos enseña que Él es digno de confianza, aun cuando sentimos miedo. No necesita desaparecer el miedo. Aún con Cristo, aún en medio del miedo, Cristo nos enseña que Él es digno de confianza para que podamos descansar en su cuidado y podamos vivir para su gloria. Eso es lo que veremos en el Salmo capítulo 56. Cristo nos enseña acá que Él es digno de confianza, aún cuando sentimos miedo, para que podamos descansar en su cuidado y vivir para su gloria. Con esto en mente, quisiera pedirles que vayamos ahí al Salmo 56 y podamos leer todo este salmo. Creo que todos estamos ahí ya. Y la palabra del Señor dice de esta manera: el músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias por
tu palabra y permitirnos ser expuestos a ella. Dios hermoso, te ruego que estos próximos minutos puedan traer gran aliento, esperanza, ánimo a nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, que esta mañana, mientras escuchamos tu palabra, todos nosotros podamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Cuando el temor, cuando el miedo nos embarga, Señor, que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios hermoso. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús hoy. Amén y amén. Bueno, este es un salmo de lamento, hermanos. Ya hemos hablado antes de a qué se refiere un salmo de lamento. Y como les contaba hace un momento, David está atravesando un tiempo sumamente difícil. Quizá para algunos sería fácil de inmediato pensar, claro, David puede pasar tiempos difíciles, pero él es el rey, tiene su caravana que anda detrás de él, cuidándolo todo el día, tiene todo esto que lo protege, está siempre guardado, un ejército, ciudades fortificadas que lo protegen. Bueno, eso es verdad de David, pero en otra época de su vida. Cuando estamos leyendo este salmo, David no es rey, David no tiene un ejército, David está completamente solo cuando está enfrentando esto. Y los eventos que describe David acá son lo narrado en 1 Samuel 21 que leímos en el inicio del culto de hoy. Cuando David está enfrentando este momento, él está huyendo, ya venció a Goliat, ha matado a Goliat, ha encantado de él, como leíamos en 1 Samuel 21. Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Ya eso ha sucedido. Pero luego Saúl toma una chirria contra David y lo quiere matar y comienza a perseguirlo, y David comienza a huir de Saúl porque Saúl ya le demostró que verdaderamente lo quiere y lo va a matar. Así que David huye, llega hasta una región, como leíamos ahora temprano, llega hasta Nob. Ahí engaña al sacerdote, a Ahimelech, lo engaña para que le dé alimento y lo engaña para que le dé armas. Le dice que viene en nombre de Saúl, cuando en realidad él está huyendo de Saúl. El sacerdote Ahimelech le ayuda, le da de comer y le da la espada de Goliat. Eso trajo graves consecuencias, porque a causa de esa decisión del sacerdote de ayudar a un traidor para Saúl, Saúl decide matar a Ahimelech, a sus familias y a todos los sacerdotes. Saúl manda a asesinar a 85 personas, al sacerdote y a sus familias, a los sacerdotes y sus familias, a causa de que ayudaron a David. David decide huir de ahí, obviamente porque ve que Saúl está en serio. Y en su desesperación, David huye hacia Gat, quizá pensando que ese sería el último lugar en que Saúl lo buscaría. Cuando decimos Gat, bueno, creo que fácilmente viene a nuestra memoria, ¿quién era de Gat? Goliat. Goliat era de Gat. Y David entra a Gat, no solo huyendo, trae la espada de Goliat en la mano. ¿Se imaginan ver entrar a este jovencito ahí? Quizás él pensando, nadie me va a conocer, no tengo a ninguno de estos en mi Instagram ni Facebook, nadie me debe saber de mí. Pero apenas entra, la gente lo reconoce y comienzan a decir entre ellos, ese que no es el que mató a nuestro muchachito Goliatcito. Ese no es el que le arrancó la cabeza a nuestro gigante. Y otro le mete todavía más chile porque dice, y no es él de que cantaban, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Un paréntesis, cuando habla de los 10,000, eran de Gat. Él está entrando a la ciudad de donde han matado 10,000 por culpa de él, donde les mató a su guerrero principal. Así que cuando David entra ahí, obviamente, está lleno de terror, de angustia, de desesperación.
Está completamente solo, no tiene un ejército, no tiene seguidores, no tiene recursos. Lo único que David tiene es miedo. Y eso está claramente expresado ahí en el texto. David tiene mucho miedo. No tiene para dónde escapar, no tiene a dónde huir. La gente lo captura y lo van a poner delante del rey Aquis. Cuando el rey lo mira, David toma la decisión de actuar. Al fin y al cabo era un artista, ¿verdad? Poeta, guerrero, bueno con la ondía, escritor de canciones, pero además actor. Se gana un Oscar si hubiera sido en estos tiempos. Comienza a comportarse como un loco, como un lunático, como una persona demente. A tal punto que cuando el rey Aquis lo ve, dice que no hay suficientes locos aquí para que me traigan todavía a este. Y no sé si obviamente por gracia del Señor, pero por desprecio, por lástima, Aquis dice, suéltenlo, déjenlo ir, este loco. Y lo sueltan. Bueno, en esas circunstancias, en ese contexto, es cuando David escribe el salmo que acabamos de leer. Completamente solo. Y por eso las expresiones son tan claras. Si ven ustedes conmigo, el miedo de David es tan fuerte, es dominante en este salmo. Y yo quiero que hoy podamos prestar atención y dividir el sermón de esta manera. Quiero dividir el sermón para presentarles dos voces que aparecen en este salmo, dos diferentes voces que no solo aparecen en este salmo, sino dos voces a las que todos nosotros nos enfrentamos en el tiempo de dificultad. En medio de los tiempos de preocupación nos enfrentamos a dos voces. Una es la voz del miedo y la otra es la voz de la fe. Cada una con sus propias características. David pareciera enfrentar estas dos voces y David parece acá poner muy claro qué sucede cuando el miedo está ahí y qué sucede cuando la fe llega ahí. No quiero entrar tanto en detalle en cuanto al miedo porque ya nosotros lo conocemos, pero solo quiero respetar lo que está escrito en el texto y entonces poder observar cada expresión de miedo que David tiene, porque quiero mostrarles que el miedo es profundo que él está sintiendo. Pero mi mensaje esta mañana más está enfocado en que veamos la voz de la fe. Así que muy rápidamente quiero llamar su atención ahí al texto y entonces que podamos ver primeramente la voz del miedo. Esta voz surge porque hay una amenaza natural, real. No está alucinando, no está loco. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y miren la siguiente expresión. ¿Por qué? ¿Por qué le pide misericordia? Porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Aquí no solo está haciendo una poesía, verdaderamente es un grito de auxilio. David no tiene trono, David no tiene ejército, David está solo y él está completamente rodeado, está en la mera boca del lobo. Completamente rodeado de enemigos. Ahora, esto es hermoso, familia. David no esconde su miedo. David no está tratando de fingir, no, yo soy cristiano, no tengo miedo. Es que no importa que sea cristiano, es natural tener miedo. Miren cómo David describe la circunstancia. Pareciera que David quiere explicarnos en este salmo que él tiene razones para tener miedo. Quizá ya está pensando, algunos me van a querer criticar por tener miedo. No, es real. Y mire cómo lo expresa. Versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Qué dice acerca de sus enemigos? Primero, acá claramente dice, son muchos los que están ahí peleando contra mí. No son 2, 3, no es un grupo pequeño. Es una amenaza verdadera. Me desbordan. Eso es lo que está expresando ahí. ¿Y qué más dice? Entre el versículo 1 decía, me devoraría el hombre. Y el versículo 2 dice, me pisotean.
Ese verbo de pisotear acá habla de ser aplastado literalmente. Es como él se siente. Esa gente solo son personas, pero la sensación de David es que está siendo aplastado. Sus enemigos quieren destruirlo por completo. Esa misma idea se repite en otros textos como en Amós, y también se repite en el libro de Ezequiel. Y cuando se usa este verbo de pisotear, expresa esta idea de una persona débil, humillada por el peso de un opresor que está aplastándolo, destruyéndolo, no tiene oportunidad. Esto es lo que David dice. Esta gente me está abrumando, no sé qué hacer. ¿Se imaginan el odio contra David al verlo ahí? Les mató a Goliat, su guerrero, y miles de personas de la ciudad murieron por culpa de David. Dice ahí mismo en el versículo 2 que le oprimen combatiéndolo cada día. Este oprimir, el hebreo sugiere la idea de apretar, de asfixiar, de acorralar. Y David solo está expresando todas las maneras en que se siente. Me siento acorralado, me están asfixiando cada día, me muero. Y todavía añade y dice, y esto sucede cada día. No sabemos cuánto tiempo estuvo David en medio de ellos. No sabemos cuánto tiempo lo tuvieron ahí. Pero no creo que algún medio de tortura que esa gente tuviera no lo habrían querido usar con David. Lo odian en verdad. Termina diciendo el versículo 2 que pelean contra él con soberbia. Esta soberbia de la que habla acá viene del término altura. Se refiere a esta actitud de aquellos que se creen superiores y entonces actúan con arrogancia, como si tienen razones, como se creen demasiado merecedores de tratarnos con los pies. Yo creo que todos conocemos momentos como esos, o hemos experimentado momentos como esos, en que una persona, porque tiene una mejor posición de trabajo, porque tiene una mejor posición económica, porque se siente en una posición de poder en algún momento, cree que puede pisotearnos y lo cree con justicia. Dice, me merezco esto. Con total soberbia y arrogancia. Pues yo puedo hacerlo porque yo te pago. Pues yo soy el que manda acá. Pues ¿cómo me vas a decir? Y si no te gusta, andate. Entendemos perfectamente esto que David estaba sintiendo. Estaban peleando, atacándolo con gran soberbia. No solo quieren hacerle daño, se sienten con derecho a hacerlo. No quiero hablar mucho de esto, que ya me están cayendo bien mal estos de Gat. Esto es todavía bien interesante de ver en el texto. Cuando David está describiendo eso, no da nombres, no señala personas. De hecho, se refiere a ellos como hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora, eso es muy interesante porque esa palabra que es utilizada acá, David la utiliza en otros pasajes, en otros versículos, para referirse a traidores, a gente malvada. Pero lo que David está señalando al decir, ¿qué puede hacerme este hombre? Lo que David está tratando de mostrar es, no son poderosos pues. Ni tan siquiera es el rey el que está viniendo contra él. Quien le está haciendo la vida imposible son simples mortales. ¡Oh, qué impotencia! Quienes lo tienen completamente destrozado son hombres también débiles, también frágiles. Los que están haciendo tanto daño sobre él son personas insignificantes en un sentido, en su tamaño me refiero, en su poder. Pero lo tienen destrozado.
pero no sabe cómo poderlo enfrentar. Y entonces es hermoso ver este contraste entre la fragilidad de esos hombres, pero cómo tenían el poder para aquí, en este momento específico, hacerle tanto daño. El versículo 5 y 6, vean ahí conmigo. La voz del miedo ahí no disminuye, al contrario, creo que es más intensa. David nos deja ver no solo lo que sus enemigos están haciendo, sino que aquí también lo que ellos están pensando, lo que ellos planean, lo que ellos esperan lograr. Miren el versículo 5. Dice, todos los días. Ay, esa idea de todos los días es tan duro, porque es, no me dan descanso, no tengo agua. Todos los días. Ellos pervierten mi causa. Ese pervierten habla de distorsionar, malinterpretar. Lo que David está diciendo aquí es, tuercen mis palabras. Tienen toda una campaña de desprestigio contra mí. A través de todo lo que hacen, están calumniándome con sus palabras. O sea, no solo quieren hacerle daño físico, están calumniando su vida. Versículo 5 siempre. Todos sus pensamientos, dice, contra mí son todos sus pensamientos para mal. En otras palabras, cada momento del día están pensando cómo hacerme daño. Son intenciones completamente malas para él. El ataque es intencional, es diario, es continuo. Y miren el versículo 6, dice, se reúnen. Ese se reúnen es, se ponen de acuerdo para conspirar. Es una coalición diabólica. Es una coalición malvada. No es solo individuos aislados. Un loco apareció por allá a molestarme, otro loco vino allá. No, se reúnen, se organizan para atacarme. Y continúa diciendo el versículo 6. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Ese acechar es este pensamiento de se esconden, están vigilando mis pasos. No sé a ustedes, pero estas ideas de se esconden, me acechan, vigilan mis pasos, transmite esta idea como si fuera una emboscada, ¿verdad? Están siempre viendo por dónde me atrapan. Ellos, para decirlo fácil, están esperando su vida. Ellos quieren quitarle la vida. El odio que tienen contra él es un odio a muerte. No descansan. No hay nada que los frene. Entonces, en un sentido, el miedo de David es real. Ninguno de nosotros estaría sin miedo en circunstancias como esa. Bueno, algunos quizás más valientes que otros. Yo con nada ya estaría con mucho menos miedo, con mucho más miedo. Esa es la voz del miedo descrita en el Salmo. Pero ahora vamos a la verdad. Ahora veamos la voz de la fe en este Salmo. Qué lindo. Esto que acabo de describirles es David abajo de la mina, soterrado, 17 días sin contacto, sin ninguna comunicación, sin ninguna esperanza. Solo está pensando, ya no salí de acá. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sentirse con algún arma puesta en la cabeza o alguna sensación como esta. He tenido la bendición un par de veces y realmente es terrible, porque solo estoy pensando, no voy a salir de acá. Una vez yo ni tan siquiera me había casado, pero yo estaba pensando, ¿qué va a hacer de Patty? ¿Cómo va a estar ahí? Es terrible la idea de pensar, ya no más.
No voy a poder sobrevivir. A veces con una enfermedad es terrible. En cualquiera de las condiciones es horrible pensarlo de esta forma. Pero vean cómo David enfrenta esa voz del temor, esa voz de miedo, con esta voz de la fe. Miren el versículo 3, por favor, conmigo. Más claro no puede ser esto. En el día que temo, yo en ti confío. Ya describió toda la verdad de sus enemigos, del temor en él. Ahora levanta esta voz distinta, esta voz diferente en medio del caos, y solo dice: en el día que temo, yo en ti confío. Esto es un cambio 1000 en el salmo, en el tono del salmo. David no está negando el miedo. David simplemente está diciendo que aún en medio del miedo, él responde con confianza en Dios. Miren el orden. Cuando tengo miedo, en ti confío. Bueno, algunas cosas nosotros las diríamos diferente. David no está diciendo acá: cuando tengo miedo, salgo corriendo. Cuando tengo miedo, me rindo. Cuando empiezo a tener miedo, me doy por vencido. No, cuando tengo miedo, dice, confío. Saben, tampoco está negando el miedo, y me encanta eso, porque David no dice: yo no tengo miedo. No, él dice: sí tengo miedo cuando el miedo viene, pero cuando el miedo viene, voy a confiar. Y quizás hay algo también importante para entender nosotros. El miedo no es eliminado por la fe. La fe no desaparece el miedo. La fe lo que hace es confrontar el miedo. La fe lo que hace es enfrentarnos a ese miedo. Por eso, en el día que temo, esa expresión del versículo 3 está conectada con el versículo 1 cuando dice: todo el día estos están ahí contra mí. O sea, en otras palabras, lo que David está diciéndonos acá es que en el mismo momento en que la presión o el miedo comienza a inundarme, en ese mismo instante elijo confiar. Esa es una gran lección para nosotros. La confianza en Dios es un acto intencional de parte de David. Por eso el versículo 4, si lo pueden ver así rapidito, dice: en Dios alabaré su palabra. Versículo 10 dice: en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Y el versículo 11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué está mostrándonos esto? David está aquí repitiendo y recalcando una convicción en él. De hecho, ahí entre el versículo 10 el versículo 11, ahí se forma un quiasmo en el hebreo. El quiasmo es esta estructura en el que, una manera más fácil de entender, un quiasmo es como un sándwich. ¿Se preparan sándwiches ustedes? ¿Verdad? Pan arriba, pan abajo. Las cosas que les quieran poner ahí, yo no quería decir mayonesa porque no me gusta, pero le pone ahí encima algo, el aderezo arriba, al pan de un lado, al pan del otro lado, lo va juntando, lechuguita, tomatito, todo lo que va poniendo ahí, pero lo más rico, el ingrediente más importante va en el centro. Bueno, así se forma un quiasmo. Tiene esta idea que la primera línea va conectada con la última, luego las de en medio, pero la esencia está en el centro. Y lo que David está diciendo en este quiasmo formado acá, el centro, el jamón pues de este quiasmo es: alabaré su palabra. Esta es la verdad que quiere resaltar. La verdad que se está resaltando en estas expresiones de David es que la fe fundamentada en la palabra siempre va a transformar el miedo en un acto de adoración. Cuando tengo miedo,
y confío en el Señor, ese miedo se termina volviendo un acto de adoración a Dios, porque me termino dando cuenta, si el Señor está conmigo, si por qué he de temer. David acá no está libre de miedo, pero responde contundentemente: cuando el miedo viene, confío en Dios. Ahora, ¿cómo se logra eso? Si pudiésemos tener a David delante de nosotros y preguntarle: ok, David, ya vimos, tenés miedo. Eran razones suficientes para saber que tenías miedo y justificado el miedo. ¿Cómo lo resolves? ¿Cómo enfrentar el miedo? Obviamente, él dice: confío en el Señor, pero ¿cómo se confía? No puedo simplemente decir yo confío y ya. David respondería a eso como acabamos de leer: alabo a Dios por su palabra. Si nos preguntamos cómo se vence el miedo, les voy a decir lo que veo en el texto. ¿Cómo se vence el miedo? Número 1, conociendo la palabra. Una de las razones por las que David responde al miedo con confianza no es su carácter valiente, no es porque cada vez siente que el peligro va disminuyendo, no, al contrario, yo creo que cada día se iba incrementando. La razón por la que David puede vencer el miedo es porque su fe está arraigada en la palabra de Dios. Lo repite ahí con claridad 3 veces. Versículo 4, les leí hace un momento. En Dios, cuya palabra alabo, está diciendo. Versículo 10, en Dios, cuya palabra alabo. En Jehová, su palabra alabaré. Este es el gran secreto, por decirlo de esta forma. No es que David idolatra la Escritura. No se trata de que si ando la Biblia, entonces conmigo no me va a pasar nada, y a donde camino con la Biblia en la mano y me la llevo conmigo. Y me recuerdo que cuando estaba pequeño, me recuerdo que contaban una historia y decían, no, que un hombre le dispararon, pero andaba el Nuevo Testamento y la bala pegó en el Testamento. Y uno decía, pues hay que andar forrado de Biblias todo el pecho, ¿verdad? Y un casco lleno de textos de la Biblia. No, David no está acá idolatrando la Escritura, pero él está fundamentando su fe en la verdad, en las promesas de Dios en su palabra. Lo que David está diciendo es: tu palabra no miente, tu palabra no falla. Hermanos, si hay algo que nos sostiene en medio del miedo, es conocer la palabra. Usted no va a enfrentar el miedo a través de ser optimista. Usted solo puede enfrentar el miedo con un verdadero conocimiento del Señor, con verdades de la Escritura, no solo conocidas, sino que meditadas, con verdades de la Escritura que abraza con entendimiento. Lo que sostiene ese suelo tan tembloroso, ese suelo tan inseguro en el que David está, es que él conoce verdaderamente la palabra. David bien podría decir algo como: si yo no hubiera conocido la palabra en esos días de Aquis, me muero. Si no es que tenía el recuerdo de las promesas del Señor y el recuerdo, y ya nos lo va a mostrar más adelante, cómo él tenía la palabra en mente. Si no es que yo recuerdo cómo el Señor es capaz de librar a aquellos que confían en Él, yo me muero. Me dejo caer sobre la espada de Goliat. La confianza que David tiene no solo es un impulso emocional, no es terapia. La confianza que David tiene es una convicción firme. Él no tiene su fe puesta en que ya va a cambiar todo. A ver qué pasa. Siempre todo termina bien. Su fe no está en el aire, en el vacío. Su fe es una certeza de que Dios es fiel a las promesas que ha hecho, al pacto que ha hecho.
Cuando David repite una y otra vez, alabo su palabra, lo que está diciendo es, lo que Dios ha prometido es suficiente para sostenerme, incluso cuando tengo miedo. Si algo queremos recordar y recordar y recordar cada vez que estamos reunidos acá y tenemos el privilegio de predicarles, todos los que les predicamos acá, si algo queremos recordarles es la necesidad de fundamentar nuestras vidas en la palabra. Cuando los cristianos solo son llenos de positivismo, cuando los cristianos solo son alentados con positivismo, cuando el miedo viene, no saben para dónde correr porque no conocen la palabra, porque tratan de acomodar la palabra a sus propios razonamientos, porque manipulan la verdad de la palabra. Así no es como debe ser. Conozca al Dios verdaderamente, pero al Dios que la palabra muestra. Nuestra capacidad, nuestra confianza crece en la medida en que conocemos su palabra. Cuando somos demasiado miedosos, cuando vivimos sin poder dormir, cuando vivimos todo el tiempo angustiados, cuando toda nuestra vida gira alrededor de ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo voy a ir? ¿Y cómo voy a resolver? Cuando toda nuestra vida es miedo, quizá nos falta depender más de la verdad de Dios y la palabra. Y déjeme decir algo importante al respecto de esto. En ese específico punto nadie puede ayudarle. Cuando se trata de conocer la palabra, nadie la puede conocer por usted. Nadie puede abrir la Biblia por mí. Si yo no me acerco a la palabra, yo no la voy a conocer. No importa que mis padres, no importa que mi esposa, no importa que mis hijos lean la palabra, eso no se transmite. No hay un Bluetooth para pasarme uno al otro la verdad de la palabra. Yo debo conocerla. La única manera de construir nuestra fe es dependiendo de la palabra. Y nadie puede hacer eso por nosotros. Cuando cultivamos, cuando desarrollamos nuestra vida alrededor de la palabra, el día que el miedo llega, simplemente podemos decir como David, cuando el miedo viene, yo confío en él. Ya lo conozco. Yo lo conozco por la palabra. Entonces, ¿cómo vencer el miedo? Conociendo la palabra. Pero hay una segunda cosa que quiero decirles, que lo veo ahí en el Salmo. Conociendo la palabra, pero además conociendo al Dios de la palabra. Conociendo el carácter de Dios. David no solo conoce a la palabra, David conoce al Dios de la palabra. Y esto hace una diferencia total. La fe de David está anclada, está fundamentada en decir, confío en Dios. Y ese confío en Dios es una manera de decir, sé quién es Dios. ¿Sabe por qué el temor se vuelve tan profundo a veces en nosotros? Porque no lo conocemos. Porque dudamos del poder, porque dudamos de su misericordia, porque dudamos de su capacidad, porque dudamos de su fidelidad. Nos llenamos de temor porque no le conocemos. David está completamente seguro. Lo que provoca que David pase de cuando tengo miedo a decir no temeré, es que conoce a Dios. El puente que provoca que traspase de este lado del valle tan angustiante. Tengo miedo, yo no quiero que esto pase, yo no quiero morir, yo no quiero perder, yo no quiero fracasar, yo no quiero quedarme solo, yo no quiero quedarme sin nada. Lo que hace que pase de este hoyo tan horrible al lado de decir, no tengo miedo. La diferencia ahí es simplemente conocer a Dios. ¿Y por qué digo esto de David?
Porque si ustedes me ayudan a revisarlo, voy a mostrarles cómo David está claramente confiando en un Dios al que conoce. En el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Qué es lo que está recordando David acá? Que Dios es un Dios misericordioso. ¿Sabe? David no se está acercando a Dios acá como alguien que merece algo. Y solo alguien que conoce a Dios puede acercarse a Dios de esta manera. No venimos a Dios como merecedores. Venimos a Dios como necesitados. Por eso, y digo con cariño, aunque no va a sonar cariñoso, cuando escuchan a todas estas personas hablar, yo declaro, yo decreto, esa gente no conoce a Dios. Esa gente no se da cuenta que están vivitos solamente por gracia y misericordia del Señor. Y se creen que verdaderamente son merecedores, que tienen la autoridad. Cristo tiene la autoridad. Nosotros nos acercamos a Él como necesitados. David dice, ten misericordia de mí. La expresión de David clamando misericordia acá es como un eco de Éxodo capítulo 34, cuando Dios mismo se revela a Moisés diciendo, yo soy Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. David está apelando a la palabra de Dios y está apelando al carácter de Dios. Dios es misericordioso, así que me acerco a Él clamando misericordia. No me acerco a Él sintiéndome merecedor o digno, me acerco a Él reconociendo que estoy completamente necesitado, que no me merezco nada, pero por favor, ten misericordia. ¿Se da cuenta que no puedo pedir misericordia desde la posición alta hacia el que está abajo? Nadie se acerca al semáforo a darle al que está ahí diciéndole, hey, dame algo de lo que estás ahí. No, el que pide está en esta posición. Por favor, ten misericordia. Es que pido desde abajo, desde mi condición de no merecedor. Y eso es lo que David hace acá. Cuando David clama, apela a la naturaleza misma de Dios en este versículo. David sabe que Dios está ahí para dar gracia al quebrantado. Por eso va a Él. David conoce al Señor. No solo eso, miren el versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y vean esto. ¿Qué puede hacerme el hombre? La traducción acá, quizás más apropiada, pero no se entendería igual, es ¿qué puede hacerme la carne? En contraste con el soberano. ¿Qué son todos esos que pueden amedrentar su vida? Todos esos que tanto le angustian y le afligen. Todas esas personas a las que tanto miedo le tiene. ¿Qué es? Al fin y al cabo, todos son carne. Tanto miedo que le tenemos. Y solo es carne. Y David está aquí presentándolo así. Esa carne solo representa la debilidad humana, que es insignificante contra el poder divino. ¿Qué es un poder humano contra el poder soberano, todopoderoso de Dios? Obviamente, David no está ignorando el poder que sus enemigos tienen en esas condiciones. Pero David hace algo completamente sabio. David pone a esos hombres en la perspectiva del poder de Dios. Y cuando lo ve de esa manera dice, ¿y qué es esto? ¿Qué es el hombre? ¿Qué me van a hacer? ¿Por qué voy a temer tanto? Si cada uno de estos que me amenazan son carne, son mortales, son también limitados, todos son temporales, ya se van a morir. ¿Y usted tanto miedo que les tiene? Y en cambio, en contraste, Dios
es eterno, es fiel, es todopoderoso. David dice, mis enemigos son fuertes, pero mi Dios es soberano. David conoce a Dios. Hay momentos en que, les decía hace un rato, les preguntaba, ¿qué puede hacernos el hombre? Mucho. Claro que sí, nos puede dañar, nos puede herir. Y eso a veces no se va a detener. Puede que esas cosas pasen. Pero escuchen esto y piénsenlo. Consideren cómo esto puede traernos paz. ¿Los hombres pueden hacernos daño? Sí, el hombre puede hacernos daño. Pero nunca pueden hacernos nada fuera de la autoridad de Dios. ¿Podrán dañarme? Sí, si Dios lo permite. Si Dios lo quiere, ellos podrán hacerlo. Mi confianza no está en que puedan o no hacer los hombres. Mi confianza está en que estoy bajo las manos del soberano y todopoderoso. Nada que esté fuera de sus propósitos podrá ser sobre nuestras vidas. Esta es la gran confianza. Para mí es siempre impresionante recordar cómo el gran Nabucodonosor, recuerdan en el libro de Daniel, estudiamos hace algún rato, este gran Nabucodonosor era el todopoderoso. Donald Trump le hacía los mandados a Nabucodonosor. Poderosísimo, llegaba donde quería y arrasaban con todo. ¿Saben qué dice Dios de Nabucodonosor? Es mi siervo, mi sirviente Nabucodonosor. Dice, ahí lo tengo, haciendo que traiga arrepentimiento a mi pueblo. El gran Nabucodonosor es el siervo. No vamos a temer lo que el hombre haga. El hombre puede ser poderoso, por supuesto, el hombre puede deportar. El hombre puede meter preso, sí, pero no pasará nada que Dios no permita. Y esta es la confianza de David. Miren porfa conmigo el versículo 7. Dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. La petición del salmista acá es, no permitas que estos malvados se salgan con la suya. ¿Qué conoce? ¿Qué expresa David acá del carácter de Dios? Que Él es justo. Dios es justo. Él es un juez justo. Me encanta porque David no está acá simplemente pidiendo venganza. Señor, lo que me han hecho. Señor, no puedes dejar que se mueran sin haberlo pagado aquí en la tierra, que sufran lo que me han hecho. No, no está buscando venganza. Está buscando justicia. Y cuando se trata de justicia, David sabe a quién se la debe pedir. David clama a aquel que juzga con verdad, con rectitud. A él le dice, por favor, haz algo. La petición es, Señor, tú ves, tú juzga, yo veo. David dice, no me voy a meter yo a tratar de tomar venganza. Y quizás un paréntesis. Esto debería ser de ánimo también para nosotros. Sobre todo cuando estamos tan dolidos y amargados y sentidos que queremos tomar venganza. Y que queremos hacerle pagar y ya va a ver, me la va a pagar y le voy a, que no se imagina, no conocen con quién se metió, van a ver lo que soy capaz, mira que cuando yo estoy loco, estoy loco. Hermano, pida al que es justo verdaderamente que Él haga justicia y descanse en eso. David ruega a Dios, Señor, tú juzga. Yo estaré aquí esperando. Yo solo estaré aquí delante de ti. David confía en el carácter justo de Dios. Confía que es ese carácter el que libera.
Y así con todos nosotros como creyentes. Ahora, déjenme ir, que voy a lo más lindo, hermanos. Miren el versículo 8. Dice, mis huidas, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. David tiene esta claridad y este recuerdo. Dios es un cuidador, nuestro guardador tierno, nuestro guardador atento. ¿A qué punto? Miren la comprensión de David en este versículo. Tú conoces mis huidas. ¿Sabe qué está diciéndole? Tú llevas las cuentas. Tú llevas las cuentas de todas las angustias que yo he pasado. Tú conoces cómo he corrido de un lado para otro. Tú conoces cómo he tenido que andar buscando por todos lados una salida. Quien está trayendo estas palabras es literalmente un fugitivo. Está huyendo. El que dice estas palabras es un hombre que no encuentra descanso ya por alguna temporada larga. Si han leído el primer libro de Samuel, y si no les invito a que lo hagan, si han leído todo el primer libro de Samuel, David no paraba, era un fugitivo. Corría de un lado para otro, se escondía en cuevas, se quedaba durmiendo en cuevas. El otro día se despertaba y volvía a correr. Mientras estaba escondido en esas cuevas no podía dormir, porque de pronto podían entrar y buscarlo. No andaba buscándolo un loco, Saúl, andaba buscándolo todo el ejército. David era el hombre más buscado del momento. Él está huyendo por todos lados, escondido de todo lo que podía. En una ocasión, la Biblia cuenta cómo escondido en una cueva, él se da cuenta que Saúl entra a la cueva en la que él está. Ese pobre debe haber tenido su intestino, su estómago deshecho, la colitis al máximo de tantas angustias. Se imagina escondido, los ve que se van acercando, y cuando ve que se van acercando, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Una cueva. Se mete a la cueva y de repente ve que se parquea enfrente de la cueva todo el ejército. Y va entrando el rey Saúl a la cueva. Yo imagino pensando, David, ¿qué hago? ¿Me entrego? ¿Salgo ya? Y le digo, ya, me doy. Y de repente ve que Saúl solo entró ahí para ir al baño. Y ve a Saúl haciendo el baño ahí enfrente y él escondido en la cueva, sin respirar. Saúl se va y él sigue huyendo. Y así se pasa una temporada larga de su vida, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de todo, sin un hogar. Y su razonamiento de Dios no es cuestionar, no es reclamar. Él conoce a Dios. Él simplemente se acerca a Dios y le dice, tú has contado mis huidas. Tú sabes todo por lo que he estado pasando. Ese mis huidas es como decir, has contado todos mis pasos. Tú no me perdiste de vista en ningún solo de los escondites en que me metí. Y le dice, ¿no están en tu libro? ¡Qué imagen tan hermosa! ¡Qué imagen tan poderosa! David tiene un entendimiento del cuidado tierno, maternal. Pienso maternal porque, solo una madre es así de amorosa quizá, humanamente considerándolo. Un cuidado tan tierno de Dios que dice, cuando estamos sufriendo, Él está ahí viéndolo. Él es omnisciente, lleva un registro completo de todas nuestras experiencias, de todo nuestro sufrimiento. ¿Qué creías que Dios no estaba viendo cuando te trataban con injusticia, cuando fuiste traicionado, cuando te tiraron simplemente del trabajo y cuando te dijeron no más? Y cuando todo se cerró aparentemente, ¿crees que Dios no está viendo eso? David dice, claro que sí.
Le dice, Señor, ¿no es cierto que están ahí anotadas en tu libro? Tú lo sabes. Para ti no ha pasado desapercibido nada de esto. Todo está registrado. Ahí es el entendimiento de David. Él se retiró, él huyó. Ahora simplemente anda ahí vagando. Estaba leyendo esto y pensando, decía, wow, David no debería poder haber dormido. Durante las noches tenía que estar vigilando. Nadie estaba con él. No había con quién turnarse. Hey, duerme un ratito. Cuidado. Una vez nosotros quedamos varados en un lugar allá que se llama San Fernando, en medio de montes, nada más, no había nada ahí. Y no habían celulares todavía en esa época. Y recuerdo que en la noche era así, despertaba el uno al otro y decía, hey, voy a dormir un rato, ya no aguanto, despertar, ya roncaste mucho vos, dame un ratito a mí. Vaya. Y a ratito todos roncando, pero David no tenía eso. En la noche estaba vigilando y listo para tener que correr. Hermanos, no habían tiendas de conveniencia a cada kilómetro para pasar comprando algo. No había nada. Y por si fuera poco, tú has contado mis oídas. Vas a decirle, pon mis lágrimas en tu redoma. Dice, eso es una forma de decir, tú has juntado todas mis lágrimas. Y las tienes ahí en tu redoma. La redoma era un recipiente que tenían, un recipiente de valor, y ahí guardaban cosas preciosas. O sea, ahí no guardaban cualquier cosa, ahí guardaban un perfume, un vino, cosas muy valiosas. Y David le dice, tú has guardado ahí mis lágrimas. O sea, han pasado desapercibidas para ti. ¿Se imaginan qué ternura, hermanos? Un escritor que se llama Dane Ortland, acerca de esto dice, esta imagen es cautivadora. Miren esto. Piensa en cada lágrima que ha caído de tu rostro. Cada una de ellas ha sido marcada por Dios. Dios se ha fijado en cada lágrima, ha registrado cada lágrima que ha caído de tus ojos por algo doloroso. Dios lo ha notado. Solo pensar esto, hermanos. Qué hermoso Dios. Y sé que suena tan romántico esto y tan como poético, pero creo que es mucho más que poesía. Aun cuando nos parezca así como tan cursi romántico, Dios debe tener atención hasta cada lágrima que derramamos y el motivo detrás de cada una de ellas. Cada vez que lloramos por enojo, por impotencia, por molestia, por angustia, por miedo, cada vez que derramamos lágrimas por la pérdida de alguien a quien amamos, cada vez que nos sentimos desesperados y terminamos explotando en lamento y en llanto, dice el Señor acá que Él ha tenido cuidado de todo eso. Lo ha anotado cada una de ellas, las ha registrado, cada una de ellas. Así que Dios lleva la cuenta de cada vez que hemos andado vagabundeando y de cada lágrima que hemos derramado. La pregunta ante eso, ante algo tan extraordinario como esto, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo desconfiar de lo que Él está haciendo ahora? ¿Cómo dudar de que Él está en control de todas las cosas ahora? Por supuesto que David pasa de tengo miedo al ver su realidad a decir no tengo miedo, yo confío en ti. Porque conoce a Dios, conoce su palabra y conoce su carácter.
Y por si esto fuera poco, miren cómo cierra el versículo 9. Cada vez se pone mejor, hermanos. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Pero miren cómo termina. ¿Qué dice? Esto sé, que Dios está por mí. Qué gran afirmación de confianza. David no sabe qué van a hacer sus enemigos. David no sabe si lo van a dejar salir con vida. David no sabe cómo va a resolver todo lo que tiene ahora encima. David no sabe cuánto más va a tener que vagabundear. David no sabe cuántas lágrimas más va a tener que derramar. David no sabe qué nuevos desafíos vienen por delante. Pero hay algo que David sí sabe. Dios está por mí. Y no es cierto que eso hace toda la diferencia. Hermanos, todo se cambia cuando sé quién está conmigo. Todo es transformado cuando comprendo que Él está ahí conmigo. Estas palabras solo me recuerdan las palabras escritas después por el apóstol Pablo, muchos siglos después del apóstol Pablo, diciendo, si Dios es por nosotros, ¿qué importa quién sea contra nosotros? Si Él está conmigo, ya no hay nada que temer. David, otra vez, no se basa en percepciones, no está tratando de terapiarse. David tiene como fundamento la fidelidad que ha conocido de Dios. David tiene como fundamento lo que Dios ha visto. Entonces, ¿cómo vencemos el miedo? El miedo no se vence haciendo afirmaciones positivas. El miedo no se vence ignorándolo. El miedo no se vence cerrando los ojos diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Así no se vence el miedo. El miedo se vence recordando quién es Dios. Recordando su misericordia que nos recibe, recordando su soberanía que nos protege, recordando su justicia que está ahí fielmente juzgando, recordando su ternura que está ahí guardándonos en cada momento y recordándonos que su presencia fiel siempre está ahí con nosotros. Por esa razón David dice, esto sé, que Dios está por mí. Y yo sé que si usted sabe esto, también podrá caminar con confianza y sin miedo. Versículos 12 y 13, cerrando el Salmo. David habla de cómo él anticipa la liberación. En base a lo que sabe de Dios, él ahora habla con fe. Él hace votos. Él promete ofrendas de gratitud al Señor. Él anticipa la victoria por el carácter de Dios. Señor, no sé cómo va a pasar todo esto, pero cuando todo esto pase, yo te voy a alabar. Cuando todo esto pase, yo traeré delante de ti ofrendas de gratitud y seré un testimonio delante de todos para decir, Dios me libró otra vez. No sé cómo esto acabará, no sé cuándo acabará, pero una cosa sé que me vas a sacar, sé que vamos a salir de esto. No sé si aquí o cuando esté contigo, pero voy a salir de esto. David ni tan siquiera ha sido rescatado, pero él alaba a Dios. Versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Está diciéndole, cumpliré los votos que te hice. Entonces te voy a ofrecer alabanzas. Él está hablando como alguien que ya ha sido salvado y él sigue en medio de su crisis. David le hace promesas de alabanzas, de ofrendas al Señor. Le dice, te voy a tributar alabanzas. Cuando esto termine, no me voy a callar. Le diré a todos lo que tú has hecho. Miren el versículo 13. David anticipa la victoria. Le dice, antes todavía no la ve con sus ojos, pero él anticipa la victoria. Has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída. Dice, ya me has rescatado de la muerte. Estoy bien.
No importa lo que aquí me pase, yo estoy bien. Pero me encanta el final del versículo 13 porque tiene un entendimiento del por qué Dios está obrando todo esto. Dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, dice, tú me vas a rescatar, no para que yo siga, no para que yo simplemente me libere y viva mi vida y disfrute la vida. Dice, tú me librarás para yo poder caminar en tu presencia mientras me das la vida. Con total hermosura y claridad, me parece, este texto nos recuerda cómo Cristo nos enseña que Él es digno de confianza, aun cuando sentimos miedo. Es que el miedo no lo podremos evitar, pero podemos confiar en Él aún en el miedo. Sería muy negligente de mi parte solo cerrar este sermón y ya, no señalando algo sumamente precioso, hermanos. ¿Les parece hermoso el Salmo 56 y la declaración de confianza de David? ¿Verdad que sí? Ahora, usted y yo tenemos más razones que David para estar confiados. ¿Sabían? David está muy seguro. David enfrentó el miedo con valentía, con fe, con una confianza en la palabra de Dios, en lo que ya conocía de la palabra. Inevitablemente sabemos que David estaba pensando en el Éxodo. David tiene estas imágenes de Dios liberando al pueblo y por eso está tan confiado. Pero saben, David nunca escuchó a Jesucristo decir, yo soy el buen pastor. Yo soy el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. David jamás lo escuchó. David estaba confiado sin nunca haber contemplado la imagen, leído la imagen descrita de amó Dios de tal manera que dio a su Hijo unigénito. David no pudo contemplar la imagen de Cristo crucificado, no solo diciendo estoy con ustedes y los amo, sino literalmente entregando su vida por nosotros. Nosotros, al vivir después del Calvario, al vivir después de la pasión de Cristo, tenemos todavía más razones fundamentadas para pasar del miedo a la fe, a escuchar más la voz de la fe que la voz del miedo. Porque nosotros no solo tenemos la palabra escrita, nosotros contemplamos la palabra encarnada, el verbo hecho carne, Jesucristo. David conoció la fidelidad de Dios en el Éxodo. Nosotros conocemos la fidelidad de Dios en la cruz. Nosotros sabemos que Él no solo dijo, lo hizo. Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos queridos, el mayor de nuestros problemas, el Señor ya lo resolvió. El mayor de nuestros problemas, entendiendo esta enemistad con Él, esta ira de Él sobre nosotros, Él lo resolvió. ¿Por qué dudar de su poder y de su misericordia en nuestros problemas diarios? Porque así es como David lo dice, todos los días, todos los días. ¿Por qué dudar de que Él está ahí en control cada día? Cuando teman de aquí en adelante, cuando teman, no se hundan, no se encierren, no salgan corriendo a Gat, corran a Cristo. Cuando se sientan desesperados y sin saber a dónde ir para que se resuelva, pónganse sus rodillas y vayan a Cristo. Por favor, recuerden,
Él conoce sus lágrimas, Él conoce sus temores, Él conoce a sus enemigos. Es más, Él venció ya a los enemigos. Y lo más hermoso, Él está con nosotros. David decía, cuando tenga miedo, no temeré. Que el Señor nos ayude a poder responder de esta manera. Confío en Cristo, el que está por mí, el que se entregó por mí. No temeré. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias hoy por el regalo del Salmo 56. Señor, gracias por permitir que David atravesara por todos estos valles oscuros para que ahora podamos tener este texto y pueda alentar y animar nuestras vidas y que a través de los siglos se pueda cantar estas palabras. Señor, gracias por mostrarnos que el miedo es real, pero todavía reconocer que tu gracia es más real. Señor, gracias por Cristo, gracias por nuestra esperanza en Él. Gracias porque tenemos luz en medio de nuestras adversidades y aflicciones. Gracias porque tú eres nuestro refugio en medio de la tormenta. Señor, queremos aprender como David a decir, cuando tengo miedo, confiaré en ti, Señor, porque tú estás conmigo, tú conoces mis lágrimas, me das la victoria. Puedo mantenerme delante de ti porque confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén.